Buen día, amigos, a todos los que nos siguen a el programa de Rojas y Arenas acá en Global, por supuesto a los amigos que lo hacen en la internet, globaltv65.com, y a veces le aprovechamos para presentarles nuestras disculpas, porque a veces no se trata de nosotros, sino que las redes se ponen difíciles, sobre todo por el asunto de la internet. Y bueno, a veces no nos sintonizan y nos preocupa. Por eso les ofrecemos nuestras disculpas. También a los amigos de TLR-TV en el oriente del país, a los amigos que nos siguen en YouTube todos los días. Y por supuesto, los que nos siguen en las compañías de cable que en Maracaibo tienen a bien llevar a sus casas la señal de Global TV. Hoy es un día 20 del mes de febrero. Un día triste para mí. Estoy seguro que también para Ender Arena, y triste para muchos en el Zulia, porque hoy en la madrugada tuvimos la información de que falleció en Maracaibo Francis Blandman, conocido periodista zuliano, un hombre que lo entregó todo por el periodismo, y sabíamos que estaba enfermo y había problemas para hacerle buenas operaciones que necesitaban una cantidad grande de dinero. Sin embargo, todo fue solucionado con apoyo de la gobernación del estado. El señor gobernador y la señora esposa del gobernador ayudaron mucho en esto. Se le hizo la operación y Francis salió bien de la operación. Y todos estábamos muy contentos porque ya Francis volvería nuevamente a las lides periodísticas. Yo escribí en el Facebook ese día que me enteré que estaba bien, que afortunadamente sus lesiones no tenían que ver ni con la mano ni con la lengua, porque con eso era que nos informaba de casi todas las cosas que no se informa mucho en el Zulia. Todo el movimiento de la gaita. Lo trataba con una habilidad enorme, pues, un gran conocedor. Y algo que me agradó mucho de Francis Blandman, que es que lo estuve leyendo por muchos años, casi 40 años leyendo la columna de Francis Blandman en los distintos medios donde trabajó, haciendo su trabajo, Francis Juzga. Y entonces así se llamaba su columna, y yo no recuerdo que Francis haya sido desmentido por nadie. Era un hombre bueno, con sus opiniones, con las que pudiera uno estar en desacuerdo, pero nunca lo hizo más allá de una nobleza con el periodismo, que como poco. Un hombre decente y un hombre honesto, virtudes que en estos tiempos escasean. Lamentablemente se nos fue en la madrugada de hoy, y no sé si qué cosas más puedo decir de una persona a quien conocí hace poco, de verdad, no poco digo yo, porque hará unos 20 años o menos, tal vez un poco menos, porque nosotros cuando entramos en el medio radiotelevisivo, tuvimos la oportunidad de conversar con él, y allí lo conocimos, y vimos sus dotes de gran comunicador y de un hombre bueno, de verdad, un hombre bueno. Me prodigó con su amistad, tal vez hasta el último día de su vida. Y yo de verdad que lo admiré y lo voy a seguir admirando. Porque ese tipo de persona que era Francis Blandman ya va escaseando. De verdad que siento un profundo dolor por la partida del amigo. A veces no hay palabras para describir cuánto dolor se siente, pero el mundo sigue allí. Y nosotros tenemos que seguir también con lo nuestro, quizás como un homenaje a quien siempre tomó a bien nuestro trabajo, a quien siempre nos estimuló y siempre nos defendió de algunos que por buen puesto disparaban tirando la piedra y escondiendo la mano. Pero bueno, a su familia, a sus amigos, muchos. Sobre todo me enterneció mucho el mensaje que en Facebook envió Noé Maduro, conocido deportista zuliano que está en Houston, y el hijo de Francis le dijo, no, mañana él está un poquito impedido de conversar,
por lo de los gases. Pero mañana cuando esté mejor le diré que a ver si puedes hablar con él. Lamentablemente el mañana no llegó. No llegó al día mañana. Pero sé que el sentimiento que me embarga hoy es el sentimiento que embarga a muchos en este estado y en el país. A él le decían, como cariñosamente, el negro que habló con Dios. Como último quiero decirles que la primera vez que hablé con él, salíamos del estadio y yo tenía una disputa con un amigo muy querido, también fallecido, Argenis López, acerca de Bob Gibson, un lanzador que estuvo en Venezuela, y teníamos una discusión y llamamos a Francis Blandman. Le pregunté, señor Francis, ¿cómo está? Y le pregunté sobre Gibson. Era una Biblia en cuestiones de información deportiva. Muy amablemente nos respondió y dio por zanjada la discusión que tenía con mi gran amigo Argenis. Bueno, son muchas las cosas que se pueden decir, pero nada podemos hacer contra los designios de Dios. Dios lo quiso así, Él está ahora a su lado y nosotros acompañaremos a su familia en su dolor y le enviamos nuestras condolencias, que es lo más que podemos hacer por ahora. Esperemos a ver a dónde va a ser ubicado sus restos mortales y después trataremos de ir a acompañarlo en su última morada. Amigos, hoy es un día de febrero. No sé si Arenas tú comienzas esto porque yo lo que tenía preparado lo rompí, pero además quiero decirle, porque estamos en momentos de nota luctuosa, que acaba de morir también Sofía Inver. Francis tenía 81 años, Sofía tenía 92. ¿Cuánto dolor siente uno con la idea de Sofía Inver? Y a veces uno siente que esto que nos está pasando en Venezuela agarró a la gente de bien, ya muy entrada en edad. Qué diferente era la vida cuando teníamos a la intransigente con nosotros. Cuando era verdaderamente intransigente, que lo fue por toda su vida, hasta los últimos días. Cuando vemos ahora, de verdad, colocarse sobre Venezuela una duda de desconfianza, todo es desconfianza, nadie cree en nada, todo está en cuestionamiento. Y hombres a quien seguir, pocos. Siempre es bueno seguir a algunos hombres, claro, pero no los tenemos ahora. No los tenemos. Y los que van surgiendo, algunos se encargan de acabarlos, de aniquilarlos. Algún día todo esto que ahora se viene llamando la posverdad tendrá que ser analizado para ver la cantidad de daños que se han cometido. Hoy en la mañana, y aprovecho el comentario sobre la muerte de Sofía Inver, Ronald Rodríguez colocaba en su Facebook o en el Twitter el artículo de John Carlin, un afamado periodista inglés que escribe en El País de Madrid. Léanlo, búsquenlo y sabrán de alguna manera por qué el mundo está como está. Bueno, dígalo ahí. mire, y la noticia con la que lidiamos el día de ayer es que el presidente aumentó la unidad tributaria a 300 bolívares. El salario mínimo queda en 148.638,15 céntimos. Seguramente alguna gente se alegrará al ver el salario mínimo, pero eso va a traer la quiebra de empresas medianas y pequeñas que no van a poder soportar la carga que eso significa. Pero además de eso, cada vez que se aumenta el salario por encima de la productividad que el país tiene, eso va a inflar más la inflación, valga la redundancia. Yo no sé si de verdad, yo creo que el gobierno no tiene gobernantes, lo que tiene son brujos. Son unos brujos realmente. Porque, mira, están especializados en hacer las cosas mal. Uno piensa, de verdad, a veces uno dice, la gente puede creer que uno tiene un afán oposicionista, y a lo mejor es así, no digo que no. Pero de verdad, si uno hace un balance de lo que el gobierno nos hace todos los días, uno se queda asombrado
de los entuertos en los que se meten. Y de verdad que no tienen conciencia del desbaratamiento que ha producido en el país. Y ciertamente uno se anima a pedir al gobierno que mira, vale, denle un reposo al país, pongan un alto. Si quieren, hacemos un gran acuerdo de que esos 800.000 millones de dólares que dice el presidente Maduro ayer, de que la oligarquía tiene en el exterior, porque por oligarquía uno entiende a la cúpula que gobierna, y los que gobiernan precisamente son ustedes que controlan realmente los vaivenes del dólar desde el 2003. Nadie más controla dólares aquí. Ustedes. Ustedes llegaron y se hicieron de los dólares. Se hicieron de PDVSA, se hicieron de todas las cosas que pueden producir algo en el país. Algunas las arruinaron, otras están en vías de la ruina. Y el presidente ayer reveló que la oligarquía tiene 800.000 millones de dólares afuera. La conclusión a la que hemos llegado es que en Venezuela no hay otros oligarcas que ustedes, que son los que han gobernado desde el 1998. Por supuesto, esos dólares no le pertenecen a nadie, sino a ustedes. Y ya es hora de que que rompan el cochinito y los repatrien, y que empiece la repatriación de esos dólares para ver si salimos de abajo. Pero yo creo que el gobierno debería hacer un alto. Yo creo que Maduro, en función del país, del bienestar del país, de las generaciones futuras, de la grandeza del país que sacan a relucir a cada rato citando a Bolívar, Miranda, Zamora y Maizanta, deberían hacer un alto y decir, nos vamos por un rato, para ver si ustedes enderezan este país y dentro de 10, 15 años volvemos, porque en este país la historia siempre se ha mordido la cola. Hagan ese alto, ¿verdad? Hagan ese alto y porque ustedes que las cosas van a funcionar mejor. Y a lo mejor vuelven. Ya les dije, la historia en este país se muerde permanentemente la cola, porque en verdad mayor cantidad de desafueros en 18 años no se ha podido cometer. Y una cosa más, la crisis en Venezuela es totalmente irreversible. Es posible que la MUD cometa errores. Es posible que el país lo hayan paralizado con el llamado a diálogo porque supuestamente desmovilizaron la calle. Es verdad. Y a lo mejor el liderazgo opositor no está a la altura de los acontecimientos hoy en Venezuela. Eso es verdad. Pero una cosa sí es cierta. La crisis es irreversible. Y aunque la calle esté inmovilizada, esta crisis es terminal, totalmente terminal, porque ustedes no tienen una salida a la misma, no tienen la fórmula para salir de la crisis, al contrario, la fórmula que tienen es la que lo hunde más. Por lo tanto, esta crisis es terminal. No se hagan ilusiones de que como la MUD está peleando y ahora tiene 4 coordinaciones y que Chugo se fue y que Capriles quiere ser presidente, López quiere ser presidente, Ledesma, etcétera, etcétera. No se hagan ilusiones. Esta crisis es terminal y se va a llevar al chavismo por delante. Probablemente no sea el basurero de la historia. No, probablemente no. Pero les va a dar un receso por un largo tiempo. Yo creo que el receso va a ser tan largo que van a pasar más de 2 generaciones para que una fórmula parecida vuelva a gobernar el país, ¿no? Yo creo que en las circunstancias actuales no hay manera de parar esto por la dimensión de la crisis. No es una crisis cualquiera. Ellos que son tan amigos del marxismo, lean a Gramsci, que tiene una excelente definición y conceptualización de lo que es una crisis orgánica. Esta es una crisis orgánica. Toda la sociedad está en crisis. Toda la sociedad se movió. La base histórica del Estado venezolano se movilizó y no hay manera de pararlo. Maduro puede aparecer 20 veces en la televisión y anunciarnos 20 aumentos de salarios mínimos, pero eso es lo que es gasolina para la inflación. Y a la larga, a pesar de lo contentos que pueden estar algunos, porque en algún momento de un fin de mes le van a llegar los 148.000 bolívares, no le va a alcanzar ni para comprar lo que piensa comprar. Así que yo creo que nunca habíamos pasado por una situación como esta y frente a los hechos dolorosos y luctuosos que nos afectan individual y colectivamente, está esta gran miseria que tenemos gobernando, ¿no? Es decir, en lugar de hacer las cosas bien, cada día las hacen peor y los impuestos aumentan, ¿no? Sí, yo de verdad que viendo el aumento de salario del presidente Maduro, me pregunto, bueno, como nadie sabe a cuánto asciende el presupuesto en realidad,
porque antes cuando el presidente tenía la obligación, cuando vivíamos en democracia, el presidente tenía la obligación de ir a la Asamblea Nacional a mostrar el presupuesto y que la Asamblea Nacional como órgano competente se lo aprobara. Pero en vista que la democracia en Venezuela cambió de signo, entonces resulta que ahora es el Tribunal Supremo de Justicia quien no tiene competencia para aprobar el presupuesto. No solamente no tiene la competencia, sino tiene la cualidad de hacerlo, porque ellos no son especialistas en nada de esas cosas de presupuesto. A lo sumo quizás lo sean en el aspecto legal. Por lo tanto, no podemos decir ahora si ese incremento del bono de alimentación está presupuestado. Nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos es que el bono de alimentación está atado al incremento de la unidad tributaria. Y la unidad tributaria está atada a un incremento de la inflación que el gobierno tampoco reconoce, porque el Banco Central de Venezuela hace tiempo que no da información al respecto sobre el comportamiento de la economía venezolana. Pero no hay que ser especialista en la materia, no hay que ser economista ni nada por el estilo, sino simplemente con ver cómo están las cosas. Usted puede inferir qué clase de cifras puede ocultar el Banco Central. Lo que sí está claro es que desde ayer, cuando el presidente en horas de la tarde anunció este incremento, los precios obviamente comienzan a saltar. Me pregunto yo, una pequeña empresa, que son muchas las pequeñas empresas, sobre todo de servicio y de comercio, ¿cómo sostienen, cómo hacen para pagar? ¿Cómo hacen para pagar, de verdad? No lo sé. Y seguramente en 3 meses vuelve otro incremento, y total que esto es una locura que ha desquiciado todo el sistema de salarios en Venezuela. Pero como bien decía el presidente Maduro, a lo mejor a él poco le importa, porque Maduro no sabe de economía, Maduro no sabe de verdad en qué medida afecta a la economía y al país un incremento salarial, que no se produce producto de la actividad económica, sino que se produce producto de su deseo. Y de un español que es quien decide lo que se hace en Venezuela. Por cierto que Maduro, Arenas, ayer también dijo que él no era títere de nadie. Si tú dices que tú no eres títere de nadie, es porque alguien lo anda diciendo. Eso es verdad. Si tú dices que yo no soy escaparate de nadie, es porque tú eres un chismoso. Sí, señor. Todo lo que te dicen lo cuentan. Bueno, digo yo escaparate en el sur, y a lo mejor en otra parte no será escaparate, será no sé qué. Ya los escaparates tampoco se usan. Es decir, Maduro dijo ayer algo que de verdad a mí me llamó la atención, porque se viene comentando con insistencia que Maduro, yo no diría títeres, porque los títeres algunas veces hacen cosas buenas, por lo menos nos divierten. Los títeres también divierten. Pero no es una virtud del títere, no es una virtud del que lo maneja. Es una virtud del tiritero, es verdad. Pero razón tendrá el decir, yo no soy títere de nadie. Pero además dice una cosa terrible también, dice, 800 mil millones de dólares están por fuera. Ahora, esos 800 mil millones de dólares se los llevaron hace 18 años o 20 años. Eso se los llevaron ahora, y si se los llevaron con control de cambio, ¿quién es el responsable y por qué se los llevaron? ¿Será que en esos 800 mil millones de dólares están los 35 mil millones de dólares que se llevaron las empresas de maletín? ¿Será que esos 800 mil millones de dólares estarán los 11 mil millones de dólares que dice la Asamblea Nacional que despilfarró o que se llevó en comisiones Rafael Ramírez? ¿O estarán en esos 800 mil millones de dólares los 14 mil millones de dólares que están en la banca de Andorra a nombre de un ministro en su cuenta privada? Es cuestión, miren. O estarán en el montón de dinero que se han llevado a... Hay un video en la televisión, en Univisión, donde Samar López presenta la casa de Samar López. 16 millones de dólares costó la casa. ¿A dónde? De Samar López en Miami. En Miami, 16 mil millones. 16 millones de dólares. Mucho. Pero es una casa gigantesca. No, pero de todas maneras, una casa en Miami de 16 millones. 16 millones de dólares, una casa nada más que la tenía Al Capone.
La casa de Capone sí. Pero es que Capone tenía que tener una casa porque Capone tenía muchos enemigos. Bueno, y ahí a lo mejor Samar López lo tiene. Verdad que hace un paneo por la casa y es una casa maravillosa. Pero lo de la casa no cae tan mal como la celebración del cumpleaños de la señora esposa de Samar López. De verdad, la manera como lo celebran y lo festejan frente a un país que realmente no puede celebrar absolutamente nada porque no tiene nada que celebrar. Ese es Mientras tanto, chicos, el presidente, bueno, hace este tipo de anuncios y lo hace por lo general los domingos. Sí, lo hace los domingos. Incluso dijo que iba a hacer unos anuncios económicos y yo de verdad no me preparé porque cada vez que el presidente anuncia que va a anunciar, no anuncia nada. Bueno, anunció que el billete de 100 va hasta marzo. Hasta el 20 de marzo. Pero después que le dio 72 horas. Sí, después que le dio 72 horas. Sí. Después en marzo nos dice que va a estar hasta el 20 de abril. Y después del 20 de abril va a estar hasta el 20 y así sucesivamente hasta llegando. No, dice después de Semana Santa y después de Semana... Bueno, lo cierto es que el billete de 100 sigue vivo, pero la gente no lo quiere. De verdad, yo no sé, yo he visto que ¿Pero sabes por qué? Porque es marrón. No hay una cosa que la gente le dé más grima que el color marrón. Más que el negro. Sí, ¿cómo no? Sí, porque nadie le dice a alguien mi negrito, mi marroncito o mi marroncita. Le dice mi negrita. Mi negrito. Y es bonito, mi negrita sí, suena bonito. Mi negrito, mi negrita, mi gordito, mi gordita. Eso era en los cafés, antes cuando había café que le decían, dame un marroncito. Pero uno pide un marroncito ahora y le han cambiado hasta el nombre. Ahora le dicen capuchino, le dicen latte, le dicen... Chicos, yo no sé qué cosa es esa que también nosotros hemos logrado. Que porque la gente odia el color marrón. Por eso será. Claro. Por odio al color marrón. Dame algunos que dicen, ¿me das un teterito? Eso me parece horrendo. Sí. Porque la gente odia el color marrón. Sí, la gente odia el color marrón. Pero de todas maneras, también lo que pasa es que ese billete de 100 no sirve para absolutamente nada. Ni siquiera sacaran un billete de 1000, tampoco. No. Mira, es que yo fui a comprar unos plátanos. Ajá. Y el tipo, yo fui a comprar 10 plátanos. Y saqué 1500. Y yo me digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A 150? No, chico. Francisco, ¿de cuándo no compras tu plátano? Le digo, bueno, es que yo compro poco plátano, porque el que poco plátano compra, poco plátano come. Sí, señor. Y el que poco plátano come, poco engorda. Y el que poco engorda, tiene buena figura. Y el que tiene buena figura, pues trabaja en televisión. Y en radio también, porque en radio no se ve nada. Pero entonces resulta que el tipo me dijo, no, estos 10 plátanos tienen un precio de 5.000 bolívares. ¿Cuánto? 5.000 bolívares. A 500 bolívares cada plátano. Parece mucho, ¿no? Un cambur que andaba conmigo, que tú sabes que a mí me pasan siempre unas cosas muy extrañas. Un cambur que andaba conmigo, yo lo llevaba en una bolsa con mucho cuidado porque no lo llevaba para comer, sino para enmarcar. Porque se veía tan lindo el cambur. Que me había costado 180. Le dijo al plátano verde, mira, vos sí que estáis pasado, vos ni sabor tenéis. Y le dice, pero a mí me hacen cocido, frito, tostones y a vos, crudo. Y ni la concha te comen. En cambio ahora, a mí me están comiendo la concha. Tú sabes que eso era antes, que al cambur no se le comía la concha. Ahora se come porque se ha demostrado que es bueno para las amibas. No, pero ese es el cambur que sirve para las amibas, no es el cambur que llaman el otro grande cambur. Porque no es el cambur manzano. Es el cambur manzano, el que sirve para las amibas es el cambur manzano. Si usted tiene amibas, y es fácil saber que usted tenga amibas. seguro. Es sumamente fácil. Usted se come un cambur manzano con la concha, con la cáscara, con la cosa. Pues. Pero primero lo lava. Sí, pero si no lo lava, las amibas no reconocen el sucio. No, pero él sí. Amigos, esas son las realidades de este país. Donde yo le contaba el viernes que yo fui a una panadería y yo compré temprano 2 canillas y me costaron 1.300, el precio era 1.300. En la tarde, fui a comprar 2 canillas más, el mismo sitio. Y cuando fui a pagar, el precio era 1.800. 500 bolívares más. 500 bolívares más. Yo le pregunto, ¿y eso por qué? No, porque estas canillas pesan más que la otra. Este pan es pesado. Le dije, pero mire, yo creo que
Y fui a buscar uno más o menos del mismo precio de la mañana, porque me parecía que no había, todos tenían 1.500. Y dije, pero es que estos panes ustedes los pesan antes de sí, los pesamos y tal. Y dije yo, bueno, sí es verdad, pero aquí hay también una gran especulación, una cosa increíble. Y entonces el gobierno montó una cosa que llaman los Sundé, que era para extorsionar a los comerciantes. El Sundé es una manera de extorsionar a los comerciantes. Se desapareció, ya no está. Y vas a los negocios y consigues, sí, ahora hay mercancía, pero incomprables. ¿Saben cuánto cuesta un potecito así de comino? Comino. ¿Cuánto cuesta? 27.000 bolívares. Yo que cocino con comino porque sé cuáles son sus bondades, compré unas bolsitas que me dijo 100%. Aquello era de todo menos comino, porque el comino tiene un olor fuerte. ¿Y a qué olía eso? Fui estafado, pero cuando fui a ver la marca Badía, que aquí no se produce, es exportada, el Badía, el precio del comino, 27.000 bolívares, adiós las caraotas con comino. Para hablarle de comino, que a lo mejor es medio exótico. Lo exóticas son las caraotas. Que cuestan como 5.000 bolívares el kilo. Exóticas. Exóticas. Con esto último, que Mario dice que las caraotas son hasta sexy, ¿viste? Las caraotas. Son eróticas. Una las mira con un deseo, pero no se las puede comer. No, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos, a esta hora de la mañana, por supuesto, ahora acompañados de Luis Raúl Rodríguez García. Fue gobernador de Rotary en un periodo anterior. 2005-2006. Ahora está con nosotros porque los Rotarios tienen algunas actividades en Maracaibo y entonces queríamos conversar con ellos para saber de qué se trata. Como usted sabe, seguramente, señor Rodríguez, este programa no es de entrevista, sino de conversación. Es correcto. Y usted, si usted quiere conversar, converse. Si usted se quiere quedar callado, igual no nos importaría mucho, simplemente con su presencia ya nosotros nos estamos sintiendo muy bien. Muchas gracias. Así que usted dirá de qué vamos a conversar hoy, de que es un rotario. Todos los rotarios son gente buena. Muchas gracias. Y en el pasado fueron muy importantes para el desarrollo de esta sociedad democrática. Sí. Bueno, en principio muy agradecido por este espacio que nos dan en este marco celebratorio de los 112 años de Rotary International y de los 100 años de la prominente Fundación Rotaria. Rotary es una asociación de servicio y de amistad de elevadas normas de ética que, como tú dijiste, tiene sembrado en el corazón zuliano y venezolano y mundial una serie de obras y servicios en una comunidad. Entre las más prominentes podemos anunciar del club padrino de nuestra comunidad, el cuartel de bomberos de Maracaibo, la Liga Anticancerosa, el Centro de Bellas Artes, el Jardín Botánico, rescatado ahora en pleno, en una asociación estratégica con la Gobernación del Estado, la prominente urbanización Rotaria, que realmente es un ícono de la zulianidad, la urbanización Rotaria, la Universidad Rafael Urdaneta, para hablar de algunas cosas, entre otras, ¿no? Además de una serie de colegios y liceos rehabilitados, y plazas, museos. Tenemos dos íconos de plazas, la de Bellavista, que está frente a los tribunales, muy cerca de la sede principal de Rotary Maracaibo, y la que está en la Plaza Paul Harris, la que está allí frente al Centro Comercial Paraíso, en Indio Mar. Esas son algunas de las muchas actividades en los pasados 78 años que lleva Rotary en Maracaibo. Y
agradecer el espacio para promover y promulgar la vida y la obra de Rotary en el marco celebratorio que va a ser ahora el próximo jueves 23, y se va a hacer una cena con las autoridades presentes para rendirle tributo a la vida y a la obra de Rotary en Maracaibo. No sé si ustedes quieren formular alguna intervención, alguna pregunta, tienen alguna duda. No dudas, no, sino simplemente reconocer la obra que venía haciendo en Rotary, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Rotary está ubicado en muchos lugares del mundo, siempre con una gran labor social. Sí. Y por supuesto, en estos tiempos que corren, yo creo que por un lado escasean los recursos, y por otro lado se multiplican las necesidades de la gente. Es cierto. Y si bien es cierto que el Rotary también cumplía una labor fundamentalmente de ornato, tratando de colocarlas en las plazas, las cosas, eso se ha venido perdiendo. En Maracaibo hace años que no se hace una plaza. Es cierto. No se hace una plaza, y las que existen están prácticamente abandonadas. Abandonadas por la acción oficial y abandonadas por la gente. La gente va poco a las plazas porque ya no son sitios de encuentro. No, sí. La prueba de ello es la Plaza Bolívar de Maracaibo, que es una Plaza Bolívar abandonada, maltratada, a la que periódicamente se le gasta un dineral, pero que nunca termina sirviendo para nada. Y el resto de las plazas de Maracaibo quizás se le haga algún sitio que no es una plaza, como es la Vereda del Lago, pero el resto de las plazas son de verdad poco atendidas, ¿no? Es cierto. Y no pareciera ser, digamos, una prioridad de los gobernantes. Hay sitios del mundo donde los gobernantes necesitan atender ese tipo de reclamo a la gente, pero aquí no, aquí parece que las plazas son, digamos, yo creo que no lo entienden, ¿no? Y Maracaibo cada día se pone más fea. Sí, reducto de escombros. Sí, y yo creo que Maracaibo se pone cada día más fea, mientras unos embellecen y engordan sus bolsillos. Así es. Y se hacen... Sí, así se embellecen, pero mientras ellos se embellecen... hacen sus retoques estéticos, pero a la ciudad la descuidan. Está descuidada. Y entonces, ustedes cuando se reúnen, que lo hacen con mucha periodicidad, ¿cuáles son los elementos que más les llama la atención? Bueno, sin duda el problema del ornato es impactante. En otrora, no solamente se hicieron plazas, sino que se sembraron y se regaron. Aunado al problema del descuido y del mantenimiento, porque Rotary hace obras, pero no las puede mantener, obviamente. No es una institución oficial que tiene una planta de personas dedicadas al mantenimiento del ornato y de las obras que construye. Se arborizaron y se sembraron, pero la sequía, aunado al saqueo, aunado a, como tú decías, al deterioro, al escombro, al sucio, etcétera, etcétera, se va deteriorando, además aunado a la inseguridad y a la delincuencia que ronda por todos esos sitios. En vez de ciertamente ser un sitio de encuentro, es un sitio de desencuentro. A nivel internacional, Rotary, algunos señalan de que es la organización privada que más becas otorga a los estudiantes. La relación de ustedes con los estudiantes universitarios en el país es tan buena como a nivel internacional, o aquí realmente no es muy atendido por el Rotary ese sector. Qué buena la pregunta, te agradezco muchísimo, porque realmente uno de los grandes baluartes de Rotary son los dos programas de intercambio de jóvenes y de intercambio de estudios. El intercambio de jóvenes se da con aquellos muchachos, aquellos jóvenes prominentes, con buenas calificaciones, que van a un encuentro después de someterse a un estudio riguroso, tanto nacional como internacional, donde se envían a diferentes sitios, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Alaska, las propuestas de esos jóvenes, de tal suerte de, además de aprender otro idioma, coincidir 6 u 8 meses en periodos rotatorios con 2 o 3 familias y promover sobre todo la paz mundial. Es un encuentro que nos dio grandes satisfacciones hasta que
la seguridad del país lo permitió, ya que en el exterior se ve a Venezuela como un sitio sumamente inseguro para que vengan los estudiantes, porque es un programa de intercambio de estudios. Nosotros enviábamos estudiantes al exterior y recibíamos la misma dosis de estudiantes. Ese estudiante está sufriendo, obviamente, los embates de la seguridad y de la falta de sinceridad o de benevolencia con respecto al intercambio económico. Accesar los padres que van a enviar a sus hijos al exterior para conseguir algunos dólares preferenciales, Simadi, es casi imposible. Y viceversa, el que llegaba acá, obviamente tenía que entrar por una ruta porque no tenía la edad, son menores de edad, tienen que abrir una cuenta bancaria, tienen que tener una serie de relaciones y tendría que hacerse el club responsable de una serie de situaciones, entonces los destinos de ese dinero, de dónde venían, los fondos, etcétera, etcétera. Entorpecido hoy ese programa, en Venezuela existe el Rotary International y está muy vigente y son muchos los jóvenes que tuvieron hasta hace escasamente 8 o 10 años un programa de intercambio vigoroso. Aunado a ello, el intercambio de estudios, que son para profesionales ya graduados en un periodo corto de 6 a 8 semanas, donde van específicamente ya preparados en un área, que te digo yo, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, a hacer un curso de especialización en alguna área específica y a robustecer bien sitios deficitarios con los conocimientos que ellos tienen o a fortalecer los conocimientos que ellos deseen o sientan que no tienen las fortalezas necesarias. Es uno de los grandes baluartes de Rotary International y es un programa vigente promovido por la Fundación Rotaria. ¿Qué es la Fundación Rotaria? La Fundación Rotaria es el brazo ejecutor de los sueños y económicos de Rotary. En ese marco estamos cumpliendo 100 años y Rotary y su fundación no solamente se encargan de ese programa de intercambio, sino que en los pasados 25 o 30 años ha sido promotor y divulgador y oficiador de la vacuna polio, erradicando la polio del mundo. En los años 46, 47 había un programa donde se regalaban muchas muletas y muchas sillas y andaderas, hasta que un prominente médico, pediatra mexicano, llega a la presidencia de Rotary International y decide ampliar el programa y decir, ya no vamos a regalar más bastones ni más sillas de ruedas, sino vamos a promover, vacunar a todo este mundo para que erradicar, así como la viruela, ¿verdad?, la polio del mundo. Y además de eso, se consciente este pediatra de que había otras enfermedades alrededor de la polio, como el sarampión, la rubiola y la lechina, se amplió la vacuna con el programa Polio Plus. Ese programa llega todavía a todos los gobiernos y a todos los ministerios de sanidad del mundo, auspiciado y promovido por Rotary. Inclusive en Venezuela, pues inclusive curiosamente en Venezuela en los últimos años sí, han reaparecido enfermedades que han estado totalmente erradicadas. Sí, señor. Qué sé yo, la malaria, la difteria, sí, han muerto. Sí, señor. Y realmente sería interesante que una organización como el Rotary hiciera una labor humanitaria que hasta ahora el gobierno le ha negado a algunas ONG. Sí. Pero como el Rotary tiene un perfil muy particular y muy específico, a lo mejor sí, en negociaciones con el gobierno le permite a ustedes hacer lo que incluso le pidieron a Cáritas, que es la entrada de medicamentos para resolver ese problema, porque resulta totalmente increíble que en Venezuela hayan muertos por difteria. Es correcto. Es por malaria. Sí, ¿no? sí. Una cosa impresionante, ¿no? Después que fueron erradicadas desde los años 40, 50 y 60. Es cierto, es cierto. No es fácil porque hoy la gran competencia de Rotary es el gobierno nacional, con sus programas insignes de las misiones y que manejan ellos exclusivamente y que obviamente
¿Les complitan a ustedes las misiones? Sí, porque realmente ellos están sembrados de una serie de centros, ¿verdad? Pero funcionan. Entre comillas, para ellos, y se jactan de tener unas cifras importantes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacerle llegar la vacuna que ellos distribuyen, ¿verdad?, a través de los diferentes ministerios de salud del mundo, y promover en algunas partes la cadena de frío. La cadena de frío. Por ejemplo, en los programas de vacunación, que no son en los centros hospitalarios, los enfermeros y los médicos salen con cajas de hielo, porque es una vacuna que se deteriora, y van repartiendo la vacuna en diferentes sitios de manera de preservar la vacunación. E incluso en sitios distantes, donde hay que tomar lanchas y donde hay que andar un rato en mula y un rato, todo eso lo auspicia Rotary a través de su fundación, de tal suerte de que eso llegue a un destino cierto. Con mucho orgullo y con mucho beneplácito tengo que comentar que acaban de certificar el sudeste asiático libre de polio, que era una de las grandes problemas mundiales, donde todavía había una buena parte afectada de la población. Bangladesh, India, Somalia, Nigeria, gracias a Dios se acaba de certificar como ya libre de polio. Oye, qué bueno eso, ¿va? Porque es que, como bien decía Arenas hace unos instantes, hay un montón de enfermedades que ya han sido erradicadas y que ha recrudecido. Sí. Y además, yo recuerdo que a mí cuando yo tendría como 5 años o 4 años me dio difteria en Margarita. ¿Te dio difteria? Sí, hace muchos años. Y la sanidad en ese momento actuó tan rápidamente que pudieron curarme y decretar la cuarentena y las cosas de la gente. Y cuando en estos días, llevado por la curiosidad, pregunté en Bolívar sobre eso, me dijeron, no, mire, que yo le dije, cuando hablando del tema, porque había en el estado Bolívar unos casos, le dije, ¿cómo lo están tratando? Mira, no hay cómo tratarlo. No tenían las vacunas, tuvieron que tratar de conseguir algunas en Anzoátegui. Mira, y el cordón sanitario, eso no existe. Sí, lamentablemente. Entonces, claro, al no cordón sanitario, la posibilidad de que se propague la enfermedad es mucha. Sí. Y entonces, yo lo que digo es que en una sociedad, en la sociedad moderna, todos los actores tienen un papel que jugar. Lo que pasa es que cada quien, según las leyes del país, debe hacer lo que le corresponde. Por ejemplo, la iniciativa privada ha demostrado en Venezuela que cuando se le ha dejado actuar han hecho cosas interesantísimas. Aquí, por ejemplo, hubo una misión llamada CUDE. Es correcto. Que intentaba buscar que la gente aprendiera a leer y a escribir. Pero bueno, hacían su trabajo y no había una reivindicación posterior para solicitar reconocimientos internacionales, ni mucho menos, simplemente se trataba de hacer eso. Y el Rotary viene ayudando en cuestiones de este tipo, incluso con lo del polio, que es la más reconocida, sí, sin tampoco pedir nada a cambio, al contrario, es decir, actuar por el bien común. Resulta que cuando llega el gobierno de Chávez, hablan del Plan Bolívar 2000 y hablan de la educación, y traen unos médicos cubanos y una tecnología cubana para erradicar el analfabetismo. Y resulta que después que un organismo internacional, la UNESCO, le da un reconocimiento a Venezuela, descubrimos que los niveles de analfabetismo estaban en el mismo lugar que cuando llegaron. Entonces uno dice, los gobiernos tienen que centrarse en las cosas que les son propias. Por supuesto. Y dejar que otros sectores se dejen. Por ejemplo, el gobierno venezolano desatiende la salud, desatiende la educación, desatiende la seguridad. Pero es hotelero, es constructor, es minero, es de todo, ¿no? Minero y ecológico. Y ecológico, de cosas que no le son propias. Entonces, hay como un dislocamiento del concepto de la sociedad en la que vivimos, porque sobre todo estos gobiernos no entienden qué se va a hacer. Porque yo estoy convencido que ha sido fundamentalmente porque tienen 17 años gobernando y todavía no saben gobernar. Así es. No, ¿Por qué? Porque para gobernar es necesario tener una tecnología gerencial, que el gobierno no tenía, y por eso vemos a ministros que tienen muchos años en el gabinete
y lo digo por una de las más viejas ministros, vieja como ministro, no estoy diciendo otra cosa, la señora Varela, que es fácil, por ejemplo, identificarla al lado de un PRAN, que es un delincuente que se hizo dueño de la cárcel, pero que es delincuente al fin y al cabo, ¿no? Y vemos cómo, por sus oficios, el delincuente sale a la calle y a divertirse. Sí. Mientras que otras personas, por pensar diferente a como actúa el gobierno, están detenidos, están presos. Y el Tribunal Supremo de Justicia les dicta les ratifica la sentencia. Es decir, por donde quiera que lo miremos, como es el caso de la salud, está el gobierno en una posición y la sociedad en otra. El asunto de la justicia igual, y el asunto de la educación igualito. La Universidad del Zulia están prácticamente a punto de colapso. Es correcto. Y yo entonces estoy viendo que para ver a dónde va a llegar la Universidad del Zulia hay que revisar Udón Pérez y Liceo Barato. Solamente con esos dos liceos. Y que la gente diga, mira, esto es lo que tenemos allá. Y entonces resulta que los gobernantes te dicen, vamos a convertir a Venezuela en un país y en un estado potencia. Sí. Y uno dice, ¿cómo sin salud, cómo sin educación, cómo sin justicia se puede hacer esas cosas? Y las organizaciones como ustedes, que hay muchas organizaciones en el mundo que pudieran colaborar, si se les dejara, pues más bien se les ponen trabas. Es correcto. Mira, ¿y qué actividades tienen ustedes para estos días de celebración? Bueno, están enmarcadas en la semana aniversaria. Cada club está desarrollando actividades propias. Por ejemplo, mi club está desarrollando... ¿Cuál es tu club? Mi club es el Rotary Coquibacoa. Es el club pionero en cirugías de labio leporino y paladar hendido. Llevamos un programa ininterrumpido desde hace 25 años, que nació en principio con la asociación o la alianza de clubes del exterior, y hoy en día lo hacemos a mutuos propios con los recursos docentes y los recursos médicos nacionales y regionales, auspiciado por el posgrado de la Universidad del Zulia de Cirugía Bucal de la Cátedra de Odontología y de Cirugía Plástica de nuestra prestigiosa Facultad de Medicina. Obviamente, accesar a esos recursos es cuesta arriba hoy en día, y lo tenemos que hacer en un hospital semiprivado como el Hogar Clínica San Rafael, que está sufriendo una serie de embates económicos y de todo tipo, de suministros, etcétera, etcétera, que anteriormente tenía, además de la solidaridad zuliana y nacional con aquellos telemaratones, ¿verdad? Tenía, creo que, una inyección de recursos asignado por la gobernación del Estado, que eso ha venido menguando en cifra importante. Rotary... Hay muchas cosas que menguan, ¿verdad? Sí, pero que no hay crecimiento. Entonces todo está en manos de los auspicios que en privado nosotros podamos conseguir con la empresa privada, y con Chevron, que ha sido garante de este programa en los últimos 15 o 18 años de este programa. Eso por hablarte de un club específico, Rotary Club de Maracaibo. ¿Cuántos clubes hay aquí? Tenemos 6 clubes metropolitanos de Maracaibo y uno de San Francisco. ¿Y sigue siendo una organización de hombres el Rotary? No, ya a partir del año 99, el Club Rotario de San Francisco legisló y se amplió eso no solamente para los clubes americanos, sino para los clubes latinoamericanos y mundiales. Entonces ya la mujer tiene una presencia y una cabida fuerte, fortalecida. De hecho, la próxima gobernadora de Rotary es una dama, la profesora Lisbeth Cárdenas, del Rotary Club de San Francisco, y quien hace una gestión maravillosa en el núcleo de esa región. Y obviamente se proyecta y se perfila hacia el nivel distrital y nacional. Ajá, y entonces en ese aniversario del Rotary, yo he visto que ustedes cuando están en ese aniversario le dan un retoque a las plazas y las cosas. Sí, en eso estamos auspiciados o apoyados, tratando de conseguir el apoyo de la gente que las va a mantener, porque definitivamente si no se mantiene, nosotros hacemos el gran esfuerzo de pintarlas, de arreglarlas, de ponerle los tobos de la basura,
de tratar de conseguir el agua, de llevar los insumos de tal suerte, pero la persona que mantiene eso, la persona que cuida, la persona custodia, la persona que le hace seguimiento a eso, no puede ser de Rotary porque no tenemos nómina de pago. Y entonces todo vemos con tristeza que va al deterioro. Además, los problemas hídricos. Sabemos que si tú haces una siembra de árboles o de ornato y no hay quien lo riegue, quien lo mantenga, quien lo limpie. Yo me acuerdo que en Maracaibo una vez hubo un buen interés de regar algunas avenidas con el riego ese por goteo, ¿no? Y cuando lo hicieron, era una buena idea porque así ya el riego por goteo y se hizo una inversión. Yo recuerdo que pues, acompañado de otros le hicimos un planteamiento a quienes andaban en esa propuesta, que es que el riego por goteo necesita primero que las mangueras estén en buen estado. Por supuesto. Y que el agua también lo esté. Claro. Y que el agua que había en Maracaibo era un agua que iba a terminar cerrando los huecos de la salida del agua. Eso por poquito, ¿no? Sí. A veces nosotros tenemos una mala costumbre de cuando vamos a regar una mata, le tiramos todo el agua posible, pues, y eso es demasiado. Sí. Y entonces, bueno, el riego por goteo, efectivamente, en Israel se riega por goteo y con producción agrícola, pero resulta que hay calor, pero en las noches es frío. En Maracaibo calor de noche y de día, y eso iba a dañar las mangueras y tal. Se lo hicimos saber al que estaba haciendo las cosas. No nos hizo caso. Y yo incluso les proponía que en el caso de los tramos de la Avenida Universidad, le decía, mira, ustedes hacen un convenio con la gente que vive en la carretera, que vive a lo largo de la carretera, y le dan los tobos y le dan alguna cosa y algún estipendio mensual, y que ellos vayan y le tiren el tobo de agua y va mucho más barato que el sistema que están montando. Por supuesto, eso no se pudo hacer. Igual pasa con las plazas tienen que mantener a los vecinos, pero por ejemplo, la plaza Cantaclaro está oscura. Toda la urbanización, cercaron la urbanización y la plaza quedó ahí, ¿no? Ahora la urbanización, la plaza no es de nadie, sino de las casas que no pudieron cercar. Pero la alcaldía en varias oportunidades ha colocado la cuestión eléctrica, la red eléctrica, y se la roban. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, es un sitio donde la gente iba a dar sus vuelticas y sus cosas abandonadas, porque la gente el vecino no se siente identificado con las cosas que la sociedad le pone para que las tenga. Así pasa con las escuelas, y así pasa con los hospitales, y así pasa con todo. Aquí acabo de ver que en un hospital de Maracaibo los tipos se roban hasta las batas de los médicos. Sí. Y en Maracaibo una doctora se puso brava conmigo, porque yo dije que en Maracaibo se roban los estetoscopios y los tensiómetros. Sí. En el hospital universitario. Bueno, pero me han dicho que en el hospital universitario se roban cosas mucho más terribles, los antibióticos. Los antibióticos, los aires acondicionados, los electrocardiógrafos. De septicemia. Claro. Los electrocardiógrafos. De hecho, ya los estetoscopios, eso tiene que ser personal de cada quien. Sí, los médicos igual que los otoscopios y los oftalmoscopios. Sí, y estos días cuando llegó alguien a una clínica, un CDI, le dijeron, anunciaron que iban a llegar, que tenían una persona que dijo, si tiene tensiómetro, tráigaselo. Porque el de aquí está dañado. Amigo, le vamos a dar las gracias a Luis Raúl García, el gobernador de Rotary, por haber estado con nosotros hoy. Le agradecemos mucho su presencia. Esperamos que todas las actividades del Rotary esta semana aniversario se den de la mejor manera, y por supuesto siempre reconociendo a una organización tan importante como ellos en la atención de los problemas de la sociedad. Estas cosas no es para ellos, no lo hacen con otro fin que no sea el de hacer el bien común. Eso es muy importante, y le agradecemos al señor Rodríguez García, muchas gracias, su presencia acá, y bueno, y cualquier otra cosita que Rotary tenga a bien, que no, ya sabe cómo llegar a nosotros. Así es. Por el caso de Guillermo Soto. Así es. El gran amigo de nosotros, sí, señor, acá en Global TV. Y Rotario también. Y Rotario, así es. Así es. Muy agradecido. Bueno, muy bien, gracias. Y nosotros seguimos en unos instantes. Aquí seguimos, amigos, a esta hora, cuando ya se nos acerca el final del programa. Recuerda que nosotros después de las 8 estamos allí en la 94.7. Fabulosa. Fabulosa. Contándole las noticias, porque nosotros decimos así, nosotros no hacemos las noticias, pero escogemos la manera de contarlas. Y bueno, y la pasamos bien, ¿no? Nos divertimos un rato.
conversando, diciendo las cosas que creemos que debemos decir, pero más que todo tratando de informarlo, pero además tratando de divertirlo. Como pues en la mañana, ¿no? En la mañana tratamos de divertirlo. Y eso es importante. Ya lo saben, 94.7 FM, La Fabulosa, estamos después de las 8. Mira, hay algunas cositas que yo quisiera, pero que la tratáramos así rapidito, si pudiéramos, ¿no? Dijo Samán, ¿tú te acuerdas de Samán? Sí, claro. El farmacéutico Samán, que Sí, devenido en marxista-leninista, ¿no? Dijo, hay que ser imbécil para irse de Venezuela, que tiene el 28% del petróleo del mundo, el 10% del oro del mundo y el uranio asociado, y todo el uranio asociado del mundo. Entonces, de verdad que si eso... Sí, pues, claro, si estuviera distribuido para todos, pero Sí. es que es de ellos, ¿no? Sí. Es de ellos, ciertamente. Y yo creo que él se estaba refiriendo a la muchacha esta de la matica de acetaminofén. Sí. Bueno, fíjate que ya se fue, Y ya regresó. porque está perseguida políticamente. Bueno, pues ya ella regresó, ¿no? ¿Ya está aquí? Sí, ya le dijeron en España Que no podían asilo seguir. no le podían dar porque iba a competir con los médicos y los laboratorios españoles. Si ella se pone allá, porque seguramente iba a sembrar su matica de acetaminofén en el patio. Un producto como acetaminofén, que es producido por grandes laboratorios, si ella siembra, imagínate, siembra 2 hectáreas de acetaminofén, Sí, no. manda, tumba el precio del mercado, del producto en el mercado. Oye, pero te iba a decir, Francisco, que hoy tiene creo que es Bien Dateado, o El Mismo País, una nota que llama mucho la atención. Dice, más de 9.000 menores de edad fueron asesinados en el país durante el año 2016. 9.000 menores de edad, es decir, de muchachos que van desde los 15 a 20 años, por lo menos. Y 9.113 personas. El último, que es el más conocido por el nexo que tenía con un muchacho que es basquetbolista. Manaure, Se trata del joven Derek Manaure. hijo de Juan Manaure. Sí, señor, que después de 53 días de secuestrado fue asesinado y todo se surgió en Tocorón. Pero fíjate tú lo siguiente, ¿no? Parece ser, de ese caso quería hablarte, porque se urde en Tocorón porque quieren quitarle $30,000 a este joven, muchacho, a Manaure, y lo secuestran. Aparentemente, según toda la información... $30,000 y un reloj Rolex. $30,000, pero la información se las pasa probablemente una prima de Manaure, que era la concubina o la pareja de un tipo llamado El Oso, que está en Tocorón. Urden el secuestro, y entonces El Oso urde el secuestro con algunos tipos afuera y otros presos de otra cárcel. Entonces, por lo que se arma, la situación que se arma, y además porque el Manaure se dirige al presidente de la República, acuerdan que pongan en libertad al muchacho sin cobrar rescate. El Oso dice... No, el Oso no. Fíjate tú, el Oso es un elemento que manda a ejecutar la orden. Resulta que dicen que la organización donde está el Oso decide no cobrar rescate y que entreguen al muchacho. Pero el Oso y los otros 3 deciden seguir hacia adelante y lo mandan a matar. El que lo mata es un muchacho de 22 años, que es el que lo lleva donde está el niño, el cadáver. Le da un tiro en el pecho al muchachito, de escopeta, lo mata con una escopeta. Y para que vean la lógica del delincuente, se toma unos zapatos esos importados Converse que tenía el muchachito y se los pone. Cuando lo detienen con los zapatos. Con los zapatos. Entonces, en la cárcel, al Oso por desobedecer, ¿de acuerdo? Lo asesinan a él y a 3 más. Porque según dicen un reo, que ellos, extorsión y secuestro, eso no va con ellos. Eso está penado y lo mataron por eso. ¿Y la prima? La prima está presa. Las cárceles venezolanas son cosas... Sí, pero son unas cosas demasiado extrañas. Cosas increíbles. Fíjate el caso de Wilmito. Wilmito está preso
Pero Wilvito, por orden de la ministra, según se rumora, puede salir a divertirse. No, según se rumora, no. Se dieron una carta para salir los fines de como semana. una vigilancia tutelada, no. Casi que en Ahora, libertad. Él no tenía derecho a eso. Imagínate tú, habrá que investigar y el presidente, yo siendo el presidente le pido la renuncia inmediata a la señora Varela. Una señora que se la pasa diciendo groserías y diciendo improperios contra cualquiera, incluyendo mujer, y sobre todo mujer. No, y lo malo de eso es que cuando alguien en estos días hizo un comentario sobre las mujeres, aparecieron las mujeres del partido ofendidas, pero cuando la acusación y la suciedad y la vulgaridad es con una mujer de oposición, como hizo Iris Varela con la señora Tintori, y el propio Maduro. Oye, y además el propio Maduro, que ella, de verdad, uno no sabe si reírse. Si no fuera tan dramático lo que está ocurriendo, uno dijera, el presidente es el cómico más grande que tiene el país en este momento. Criticando la ropa de Tintori en la fotografía que aparece con Trump. No está a nuestro nivel. Claro que no está a nivel suyo, presidente. Y ahí dijo, yo me he visto muy bien. Sí, claro, ahora sí. Y yo recuerdo que en estos días cuando fue a un sitio, creo que fue a un sitio donde tenía que ir vestido de blanco, a la toma de posesión del presidente dominicana. Parece que el traje de gala es blanco. Oye, y yo te voy a decir lo siguiente, caballero. El presidente Maduro va a tener que escoger no solamente quien le planche las camisas, sino también quien le diga qué ponerse, porque es que le queda fea la ropa, porque es que el Maduro está todo en carne. No, y entonces es mejor que use, mire, yo le recomiendo que en vez de estar usando esos trajes, que ponga de moda la manta guajira. En el caso de él. Claro. No, porque una manta guajira es una prenda femenina. No, pero eso no importa, se puede convertir en una manta masculina. Eso no tiene, el problema es para que tape la gordura. Para que entre completo. Tape la humanidad. Pues. Yo he visto que los africanos vienen con sus mantas con su túnica, pero es una cosa que tiene que ver con la cultura Bueno, africana. Está bien, pero ¿y qué te importa a ti si hemos adoptado la cultura china, los babalaos y las cosas de los rusos y que tengamos eso? No, porque se le ve muy feo. No, a lo mejor se le ve bonito, Arena. Lo que pasa es que tú tienes que ubicarte bien en lo que es la verdad objetiva y tu verdad. No, Francisco, porque yo te digo una cosa, presidente. De verdad que ahí la palabra embutido. Bueno, pudiera ser. Si es blanco, parece una morcilla, una cosa rara. No, mire, presidente. La verdad es que no le quedó bien el comentario sobre la ropa de Lilian Tintori. No le quedó bien. Y mucho menos los comentarios que vinieron después. No está a nuestro nivel. Al nivel de ustedes puede estar muy poca gente en Venezuela. Porque la diferencia de riqueza es tan asimétrica que no hay manera de estar a su nivel, al nivel de ustedes. Obviamente que no. Dios nos guarde además de estar al nivel de ustedes, porque la gente empezará a preguntar de dónde saca el dinero este muchacho para estar a nivel de los chavistas, de los altos personeros del poder. No, señor, nadie puede estar al nivel de ustedes. No, la señora Tintori no puede estar al nivel No. Y además, de ninguna manera. Yo creo que la señora Tintori es una señora muy elegante, pero al lado de Silvia Flores, porque las prendas que usa Silvia Flores son de verdad. A mí te ha abierto, mira, el giro que Silvia ha dado desde que era jefe de la fracción parlamentaria a ahora primera dama es radical. Es un giro, es un remolino lo que da. Es un giro de 180 grados porque resulta que de verdad que se ve bien. Ayer le preguntaba a él a Silvia a Silvia le preguntaba cómo era que se decía outsider. Outsider. Yo no sé si a ella le contestó, ¿no? Ella sé, porque ella aprendió en San Cristóbal. Entonces le digo, ella en San Cristóbal y Las Nieves. En Las Nieves. Sí, yes sir. Outsiders. Claro, entonces, por supuesto, yo creo que también Maduro en ese momento, cuando le pregunta a Silvia Flores, lo va a hacer porque él la envió a ella a estudiar a las Granadinas y a San Cristóbal, a las Granadinas, o a Granadinas y San Cristóbal, o a Las Nieves y San Cristóbal. Sí. Una cosa de esa, es un pueblito que es una isla, y ahí van a estudiar a Silvia Flores el inglés, lo dijo él, yo no. Sí. Y seguramente le hizo la pregunta como le hizo la pregunta Chávez a Merente, aquella del 7x7, y Merente no sabía, Merente pensando en los senos, los cosenos y las tangentes. ¿Cómo se dice 7x7? 2 pares. Exacto, entonces, 2 pares. Entonces resulta que Maduro puso en entredicho a Silvia porque Silvia parece que no la respondió. Pero bueno, ciertamente que nadie viste como él. Pero hay otra cosita que el presidente Maduro dijo, mira, yo le he dado la orden
al vicepresidente que demande a los Estados Unidos una corte internacional, porque nosotros tenemos evidencias como arroz, y yo me pregunto, pero como arroz no puede ser, porque en Venezuela el arroz escasea. El arroz escasea, y yo digo, oye, ¿será que no? Sí, la cantidad de veces que el presidente dice tener pruebas y nunca presenta nada porque en verdad no tiene nada. En todo caso, quienes deben tener pruebas son los Estados Unidos y el presidente está loco que Estados Unidos enseñe las pruebas para ver qué es lo que tienen del señor cuentan el examen. Cuentan algunos cuentan que hay un juicio que está por sentencia y que la sentencia pudiera estar rebajada dependiendo de lo que los acusados, hoy ya inculpados, digan. Ahora, yo no sé si el presidente de la República sabrá esto, yo no supongo que lo sabe. Es Vox Populi, no porque lo he oído yo, pero la gente que está en Nueva York, que trabaja en los medios, dice que es posible que unos señores que fueron capturados en el Caribe se vean obligados a tener que colaborar con la justicia norteamericana, porque si no colaboran probablemente la sentencia vaya a ser a cadena perpetua. Y lo más seguro es que no la cumplan en el estado de Nueva York, sino que en una de las cárceles más difíciles de Estados Unidos. Lo cierto es que el círculo se cierra y la acusación contra Tarek es fuerte, pero yo sigo insistiendo que el vicepresidente tiene que defenderse de otra manera. Primero tiene que hacer creíble sus palabras, y entonces cuando él deja que Maduro lo defienda o que Padrino López lo defienda con solidaridad automática, en vez de lograr descargar sus culpas, lo que hace es que se acentúen las dudas. Yo creo que él tiene que decir, primero, es verdad que conoce a Samar López, no lo puede negar, pero tiene que decir que yo no tengo nada que ver con Samar López desde el punto de vista de la sociedad. Pero además proponer que se investigue cómo es posible que Samar López haya tenido una fortuna tan grande. Y tan rápido. Y tan rápido, tan grande y tan rápido. Porque de ser un hombre que no tenía fortuna en el 2008, pasa a ser un hombre de los más ricos de Venezuela en el 2016, 2017. Y entonces él, investigando a su amigo, ¿verdad?, demuestra que no tiene ninguna cuestión. Y si Samar López hizo su fortuna debidamente, como debe ser, pues no debe avergonzarse de nada. Eso por un lado. Y luego demostrar que no tienen ningún tipo de vínculo. Luego con la cuestión del narcotráfico, la prensa colombiana, que es enemiga de Maduro, una buena parte de la prensa colombiana, sobre todo un canal que Maduro sacó de Venezuela, se ha ensañado con el Tarek El Aissami y tiene casi todos los días colocado en pantalla las declaraciones que dio Maclet, que las dio tranquilo, sosegado, y nos dice que Maclet dice que él tiene pruebas, que el vicepresidente llame a Maclet y le diga, muestre las pruebas que usted tiene, muéstrelas, las que sean, pero muéstrelas. Si las tiene, ok, pero si no las tiene, que Maclet diga que no las tiene, pero él dijo entonces que explique por qué dijo que tenía pruebas contra él en particular, no ahora, sino hace muchos años atrás, unos cuantos años atrás. Lo digo porque el presidente, además, yo como vicepresidente me iría a los Estados Unidos y allá le diría, bueno, yo soy aquí, yo quiero que me digan a mí qué es lo que ustedes de qué me están acusando, porque yo sí soy antiimperialista, yo sí soy enemigo del capitalismo, yo sí soy enemigo de los Estados Unidos, pero nada de eso es verdad. Porque ha habido muchos antiimperialistas, muchos anticapitalistas y muchos enemigos de los Estados Unidos que se han ido. Y han pedido asilo. Claro, pero además de eso, no solamente, sino que han tenido posiciones dignas y todo el mundo sabe que ellos no fueron culpables, pero Tarek no se está defendiendo bien. No, obviamente que no. Mira, qué desastre, dice este amigo que nos escribe. Arreaza, ministro de Minas. De verdad que este gobierno si fuera de Minas nada más no pasaría nada. Sí, pues, entra y sale de los ministerios más disímiles. Fue ministro de Educación, fue ministro de Minas. Fue vicepresidente. Ministro para el Desarrollo de Minas Ecológico. Vaya a saber usted qué es eso, ¿no? Pero, verdad que nada que ver. Los partidos del GPPP, es decir, del Gran Polo Patriótico, están recibiendo una buena dosis de su propia medicina.
son despreciados por el PSUV. Buenos días. ¿A qué hora es su programa radial? Es de 8 de la mañana a 10 de la mañana por la 94.7 de Fabulosa. Buenos días, soy fiel oyente. Por casualidad, la vía de Maracaibo, la villa está cerrada. Ah, no sabemos. No sabemos, la verdad que no. Vamos a ver si nos escriben los amigos de Multivisión que están en sintonía, a ver si qué información tienen sobre la vía hacia la villa. En el terminal de Maracaibo te cobran hasta 100 bolívares por anotarte en una lista de salida. ¿Por qué los pasajes que salen desde el terminal de Maracaibo son más caros que el regreso? Casi el doble de diferencia. Mira, y por último, una conversación sobre las elecciones de Ecuador, sobre las que volveremos mañana. Parece ser que va a haber segunda vuelta. No es seguro, pero no, puede ser creo que está confirmada la segunda vuelta, porque el señor Lenín Moreno sí. No obtuvo el 40% de los votos, y la diferencia con Lazo no es del 10%. No es del 10%. Y ahí, obviamente, la diferencia la van a poner los demás partidos que no tuvieron una votación nada despreciable, porque la democracia cristiana llegó a sacar hasta el 16%. Y otro detalle, el Parlamento va a quedar demasiado fragmentado, y además de eso, da la impresión que si van a segunda vuelta, Ecuador pasaría a ser un país gobernado por alguien distinto a Correa, y se le acaban los amigos. Se acaban los amigos. Aunque Correa se va para Bélgica. Para la belga. Para Bélgica. Bueno, belga, son los belgas. Para ver. Se va para Bélgica. A la jerga. Amigos, a la jerga nos vamos nosotros en unos instantes. Mañana regresamos con ustedes. Seguramente tendremos mucho más información acerca de las elecciones de Ecuador. Y les recuerdo que hoy está de cumpleaños nada más y nada menos que Juan Vicente Torrealba, y Juan Vicente Torrealba está cumpliendo nada más y nada menos que 100 años. ¡Qué bárbaro! Y que, por supuesto, lamentablemente comenzamos nuestro programa de hoy anunciándole el fallecimiento en Maracaibo de Francis Batman, nuestro gran amigo, y también de Sofía Inver, esa gran luchadora venezolana. Nos vamos, amigos. Mañana regresamos.